Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y a nosotros nos tocó exponer sobre las fuerzas internas y externas y el otro tema que es principio de transmisibilidad, fuerzas equivalentes. Somos del tercer semestre grupo 1 y el equipo está formado por Álvarez Pérez Iván, de la Cruz Manilla Mario, Fernando Moreno José de Jesús, Melo Morales Ángel Nahum, Morgado Martínez Janine, Velasco Granillo Alberto y Zavala Daniel. En el tema de fuerzas internas y externas, bueno, estas fuerzas son las que actúan sobre un cuerpo y también lo mantienen unido. Se puede dividir en dos, que son las internas y las externas. Las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas las partículas que componen al cuerpo rígido. Las fuerzas internas también representan la interacción mutua entre estas partículas. Como ya lo había mencionado antes, estas fuerzas internas son las que ayudan a unir un cuerpo, incluso si este cuerpo está compuesto por estructuras, también aplican. Las fuerzas externas son las que representan la acción que ejercen sobre otros cuerpos en este cuerpo. Son los responsables del comportamiento exterior, ya sea que se quede en reposo o tenga algún movimiento. En este tipo de fuerzas causan que el cuerpo se mueva o asegure que permanezca en reposo. Para seguir con esta exposición, su servidor Ángel Nahum les dará a conocer el tema 3.3, el cual es principio de transmisibilidad, fuerzas equivalentes. El principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza F se reemplaza por una fuerza F' que tiene la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Esto nos dice, pongamos que tenemos una fuerza original que tiene una magnitud, una dirección, una línea de acción y un punto en donde se aplica a un objeto cualquiera. Esta fuerza original la podemos sustituir por una otra fuerza, a la cual llamaremos F'. Esta F' tendrá la misma magnitud, la misma dirección, la misma línea de acción que la F que teníamos originalmente. El punto que va a cambiar aquí es el punto, válgame la redundancia, en donde esta fuerza será aplicada. Esta fuerza, como ya dijimos, tiene la misma línea de acción, y como tiene la misma línea de acción que la fuerza original, esta será aplicada en cualquiera de los puntos de esta línea de acción. Si cumple esto de que se hace la fuerza, se coloca la fuerza o se origina la fuerza sobre la misma línea de acción que la fuerza original, que tiene la misma magnitud que la fuerza original, la misma dirección que la fuerza original, esta tendrá los mismos efectos en el objeto. Esto nos hace deducir que estas fuerzas son equivalentes. Eso se refiere a que va a tener las mismas características, solamente que va a ser aplicada en un punto distinto y va a tener los mismos efectos sobre el objeto. A estas fuerzas las vamos a representar por un vector deslizante. Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido van a ser representadas por este vector deslizante. Y este vector deslizante, ¿qué es? Es un vector
que nos permite que las fuerzas puedan ir dirigidas o puedan moverse en toda la línea de acción de esa fuerza. O sea, quiere decir que este vector deslizante nos permite que las fuerzas se deslicen a lo largo de su línea de acción. Con todo esto dicho, podemos deducir o podemos establecer que el punto de aplicación de una fuerza en un objeto rígido no es importante, siempre y cuando su línea de acción permanezca inalterada. Un ejemplo de esto puede ser el que tenemos en la esquina superior derecha. Una fuerza A tiene una fuerza B igual, de la misma magnitud y la misma dirección. Esta tienen diferentes puntos de aplicación, la fuerza arriba y la fuerza abajo. Estas están en la misma línea de acción y como tienen la misma dirección, la misma magnitud y están en la misma línea de acción, van a tener los mismos efectos en el objeto en donde se esté aplicando. El estudio de la estática de los cuerpos rígidos está basado en los tres principios que se han presentado hasta ahora, los cuales son la ley del paralelogramo para la adición de vectores. La ley del paralelogramo se utiliza para saber el valor de la magnitud y del ángulo de la resultante. La resultante es una línea que se traza desde el punto de origen hasta el punto de coincidencia de los vectores. Para poder conocer los valores se utiliza la ley de cosenos para encontrar el valor de la magnitud y la ley de senos para conocer el valor del ángulo. Otro de estos tres principios es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton o ley de inercia que se destaca por definir que todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza neta sea aplicada sobre dicho objeto. Otro de estos tres principios es el principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad se define al obtener un objeto en el cual se le aplica una fuerza. Y esta fuerza obviamente tiene una línea de acción. La línea de acción es la línea imaginaria que atraviesa el objeto en dirección de la fuerza. Sobre esta misma línea, el principio destaca que la fuerza puede ser desplazada sobre cualquier punto siempre y cuando tengan la misma dirección y la misma magnitud. Si no tienen la misma dirección o la misma magnitud, no se podrá llevar a cabo el uso de este principio. Para que se pueda utilizar eficazmente, requiere de varias premisas, las cuales se dirán más adelante. Pero como podemos ver ahora, se realizará un ejercicio para poder utilizar el principio de transmisibilidad. Existen algunas limitaciones, como lo mencioné anteriormente. Para que se pueda llevar a cabo el uso de este principio requiere de varias premisas, ¿no? Específicamente dos. La primera y la más evidente es que en el caso de que las fuerzas o la fuerza aplicada sobre el objeto sean aplicadas sobre un objeto o un cuerpo deformable. En dichos casos, la deformación del cuerpo será diferente en función al punto donde se aplica la fuerza. Por lo tanto, al aplicar una fuerza sobre un objeto deformable, pues el objeto tiende a tener desviaciones o varianzas en los puntos, específicamente en sus valores y en las medidas, ya que pues al ser un objeto deformable tienden a tener varianzas. La segunda premisa hace referencia a que este principio debe ser únicamente aplicable desde la hipótesis de poder tener la aplicación a sólidos rígidos, los cuales son más ideales que los deformables, y teniendo en cuenta una perspectiva desde un observador interno. Hola, mi nombre es Daniel Zavala Ramos, soy del equipo 1 y el día de hoy les voy a exponer el problema 3.4, resaltando las fuerzas externas e internas.
Bien, para este problema tenemos lo siguiente. Nos menciona que una caja de 80 kilogramos de masa se mantiene en la posición que se muestra y nos pide determinar dos cosas. El momento producido por el peso W de la caja alrededor de E y la fuerza más pequeña aplicada en B, que crea un momento de igual magnitud y sentido opuesto sobre E. Bien, para esto tenemos los siguientes datos. Tenemos las distancias que se vieron en la imagen. Tenemos la masa de 80 kilogramos. Para el punto A vamos a ocupar la siguiente fórmula. El momento en E es igual a la fuerza por la distancia. Sin embargo, como podemos observar, no tenemos la distancia de W a E, ni tampoco la fuerza. Pero para la fuerza podemos ocupar W, que es el peso. Y para el peso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa que tenemos de 80 kilogramos por la fuerza de gravedad, que como sabemos es un valor que no cambia en la Tierra y es aproximadamente de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y nos da una resultante de 784.8 newtons. Por lo tanto, solo nos queda averiguar cuál es la distancia de E a W. Y como podemos ver, la distancia de E a W es de 0.25 metros. ¿Pero de dónde sale esa distancia? Bien, como podemos observar en la imagen, tenemos la distancia de E a D. Y nosotros necesitamos la distancia de E a W. Por lo tanto, solamente tenemos que hacer una operación aritmética que es la resta. Restar la distancia de E a D entre la distancia de B a W, como podemos ver que nos da, que es de 0.6 metros. Realizamos dicha operación aritmética y podemos obtener los valores. Y bien, es como de esta manera, ahora solamente sustituimos los datos anteriormente obtenidos, que son el de la fuerza, el peso, y la distancia de E a W, por lo que nos da un momento de 196.2 newtons por metro. Y de esta manera obtenemos el punto A. Pero antes de eso tenemos que recalcar el comportamiento de dicha fuerza. Como podemos observar, la fuerza de W del peso se encuentra en forma vertical hacia abajo, mientras que el momento de E a W es de manera horizontal de derecha a izquierda. De esta manera podemos observar que el sentido es horario y en el punto B nos pide determinar la fuerza que se ejerce sobre B, la cual va a ir en dirección opuesta. Es decir, observamos que esta fuerza se dirige hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce en el punto B debe de ser perpendicular y en sentido opuesto. Es decir, al sentido contrario de las manecillas del reloj. Una vez dicho lo anterior, tenemos lo siguiente. Tenemos que determinar una distancia. ¿Pero qué distancia necesitamos obtener? Pues bien, observemos lo siguiente. Del punto E al B, del E al D y del D a B, se genera un triángulo. Esta es la distancia que requerimos. Esta es la fuerza que necesitamos averiguar su valor y su orientación, es decir, su ángulo. Que lo podemos obtener el ángulo a través, debido a que son ángulos complementarios, es decir, el valor de θ' va a ser igual
a 90 grados menos el valor de teta, que teta es el que tenemos que obtener. Entonces teta va a ser igual a 90 menos teta prima. Y bien, para determinar la distancia lo único que tenemos que hacer es ocupar Pitágoras, que nos dice que la distancia va a ser igual a la raíz de los catetos al cuadrado, de la suma de los catetos al cuadrado. Una vez dicho esto, solo nos queda sustituir, y como podemos observar, tenemos una distancia de punto 986 metros. Y bien, lo que nos pide, tenemos que hallar la fuerza, pero para eso tenemos la siguiente, tenemos que un momento que es igual a la fuerza que multiplica a la distancia. Entonces, tenemos la fuerza, tenemos la distancia que acabamos de obtener con Pitágoras, tenemos el momento anteriormente obtenido, entonces solo nos queda despejar la fuerza, que sería igual al momento de E entre la distancia. Una vez hecho esto, proseguimos a sustituir y como lo dije anteriormente, tenemos que hallar el ángulo también. Y para hallar el ángulo, tenemos que son ángulos opuestos. Por lo tanto, para teta prima, sabemos que ocupamos tangente, que es igual a cateto opuesto, que en este caso sería 0.5 metros, entre cateto adyacente, que sería 0.85 metros. Sin embargo, al ser opuestos, podemos invertir esta operación, es decir, que la tangente ahora sería 0.85 metros entre 0.5 metros. Entre 0.5 metros. Entre 0.5 metros. Y bien, proseguimos a realizar todas las operaciones. Una vez sustituidos todos los valores y realizadas las operaciones, obtenemos que el valor de la fuerza en B es de 198.95 newtons con un ángulo de 59.5 grados. Y bien, como lo mencionamos anteriormente, en este problema tenemos que recalcar las fuerzas. Sin embargo, solamente tenemos una fuerza externa que se aplica en el ejercicio, la cual es W, que es el peso. Es una fuerza externa que actúa sobre nuestra caja de madera y la cual está en forma vertical hacia abajo. Y bien, con esto terminamos la solución del problema. Gracias por su atención. Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Fernández Moreno José de Jesús y bueno, también yo voy a explicar un ejercicio. Y dice, una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a la flecha en el punto O. Determine A, el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. B, la fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. C, la fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. D, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar la fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Y E, si alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de lo que acabo de decir. Y bueno, comenzamos con el inciso A, que es con el momento con respecto a O. Aquí está el diagrama. Bueno, la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de la fuerza de 100 libras es, y bueno, ponemos que D, esta distancia, 24 pulgadas por el coseno de 60 grados es igual a 12 pulgadas, ya que el coseno de 60 grados es 0.5. Recordemos que estamos calculando la fuerza de acá.
por eso utilizamos el coseno. La magnitud del momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O es igual a... El momento de no es igual a F por D y es igual a 100 libras por 12. Entonces tenemos que son 1200 libras por pulgada. Bueno, como la fuerza tiende a hacer rotar a la palanca, o sea, que aplicamos la fuerza y esta palanca rota alrededor de O en sentido de las manecillas del reloj, el momento será representado por un vector MO, que significa momento no, perpendicular al plano de la figura y que apunta hacia adentro del plano del papel. Este hecho se expresa escribiendo así, o sea, escribimos 1200 libras por pulgada con una flecha que indica hacia dónde está rotando, que es lo que se explica acá, o sea, que esto rota de esta forma. El siguiente inciso es la fuerza horizontal. Y pues bueno, calculamos la fuerza horizontal que va hacia allá, hacia la derecha. Bueno, en este caso se tiene que D es igual a 24 pulgadas por el seno de 60 grados, que es igual a 20.8 pulgadas. Como el momento con respecto a O debe ser igual a 1200 libras por pulgada, se escribe el momento de O es igual a fuerza por D. Entonces son 1200 libras por pulgada es igual a F, o sea, fuerza de 20.8 pulgadas, que es lo que es el resultado de acá arriba. Es F, bueno, despejamos a F y tenemos que 1200 libras sobre 20.8 pulgadas. Nos resulta 57.7 libras de fuerza horizontal. Por eso esta flechita que indica que es horizontal. Y es lo que estamos calculando acá. Bueno, el inciso C, seguimos con el inciso C y es la fuerza mínima. Aquí está el diagrama y pues bueno, esta flecha indica hacia dónde irá la fuerza mínima. Como en el... bueno, como el momento de O es igual a la fuerza en D, el mínimo valor de F se obtiene cuando D es máximo. Entonces se selecciona la fuerza perpendicular a OA y se observa que D es igual a 24 pulgadas. Entonces tenemos que el momento de no es igual a 1200 libras por pulgada es igual a 240 libras por D. Y bueno, D es igual a 5. Y D es igual a 5 pulgadas. Seguimos, pero en la distancia de O a B que tenemos aquí es por el coseno de 60 es igual a D, la distancia que está acá. Entonces despejamos la distancia en O a B y tenemos que la distancia de O a B es igual a 10 pulgadas, ya que despejamos la distancia en OB y nos queda 5 sobre el coseno de 60. Recordemos que el coseno de 60 es 0.5, entonces 5 sobre 0.5 es igual a 10. Y bueno, esa es la distancia de O a B. Son 10 pulgadas. Y por último el inciso E. Bueno, ninguna de las fuerzas consideradas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original, que son 100 libras.
A pesar de que estas fuerzas tienen el mismo momento con respecto a O, sus componentes en X y Y son diferentes. En otras palabras, a pesar de que cada una de las fuerzas hace rotar a la flecha de la misma forma, cada una ocasiona que la palanca jale la flecha en una forma distinta. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido, que haya sido claro. Gracias. Bueno, aquí vamos a resolver un ejercicio que es el 3.7 que nos daba el libro de mecánica. Entonces, bueno, nos dice que una fuerza P de 11 libras, que es esta, la que está aquí, se aplica a la palanca de cambios. Determina el valor del ángulo si se sabe que el momento P alrededor de B es en el sentido de las manecillas del reloj. Que recuerden que en el sentido de las manecillas del reloj es negativo. Y tiene una magnitud de 250 libras. Entonces el momento de la magnitud es igual a 250 libras, que esas las utilizaremos más adelante. Entonces, bueno, como nos damos cuenta, la fuerza P está en diagonal, por lo cual nos permite descomponerla en sus ejes X y Y. Entonces podemos trazarla rápidamente aquí así. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a trazarla. Por aquí está bien. Aquí está. Y bueno, esta sería nuestra fuerza P. Nuestra fuerza P en Y. Y nuestra fuerza P en X. Entonces, bueno, ahora sí podemos empezar a calcular los momentos. Bueno, para determinar, para saber los momentos necesitamos saber los momentos primero en P y después, bueno, en P y en X, no importa el orden. Entonces, para calcular esto, podemos empezar con la fuerza en X. Podemos trazar una línea de acción que debería ser horizontal y después trazar una perpendicular a nuestro punto B que se nos pide. Entonces, pues bueno, podemos escribir así nuestra pequeña fórmula que sería que el momento X o momento 1 lo podemos poner es igual a Px por la distancia, que podemos ver que esta es perpendicular a la de acá, entonces pues es la misma distancia de 22 pulgadas, ¿no? Entonces pues volvemos a escribir acá abajo, el momento 1 es igual a Px, que X como, bueno, acá podemos poner nuestro ángulo para saber, bueno, Px es está en el lado adyacente de nuestro ángulo, entonces se puede calcular mediante el coseno de nuestro ángulo. Y bueno, y de una vez nos dan el valor de P, que son 11, nosotros podemos colocar aquí nuestras 11 libras por el coseno de nuestro ángulo, que lo podemos poner aquí. Y ahora sí por nuestra distancia, que son 22 pulgadas, ¿no? Entonces la vamos a recorrer un poquito más para acá. Y bueno, entonces como nos dice que va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces pues podemos descartar, bueno, podemos poner de una vez que es negativo. Y vamos a hacer lo mismo con nuestra fuerza en Y, que podemos trazar nuestra línea de acción, bueno, nuestra línea de acción que sería esta, y trazamos una hacia nuestro punto que es B, ¿no? Y volvemos a hacer lo mismo. Ocupamos nuestra misma formulita que es momento, en este caso sería ya nuestro momento 2, en PY por la distancia, que como pueden ver, esta distancia es perpendicular a la de acá, entonces son 8 pulgadas. Podemos escribir nuestro momento 2 es igual a, ponemos otra vez nuestras 11 libras que ya nos había dado el mismo ejercicio. Y como podemos ver aquí, nuestra fuerza en PY es el cateto opuesto, ¿no? El cual se obtiene por el seno de nuestro ángulo. Ahí está. Y ponemos el texto por nuestra distancia, ¿no? Que son 8 pulgadas. 8 pulgadas. Bien, entonces pues ya tendríamos aquí nuestros dos momentos, pero podemos aquí multiplicar nuestras unidades. Por ejemplo, aquí 11 por 8 son 88, pero de una vez ponemos el signo negativo, que no me deja escribir. Acá está.
menos 88 por el seno de nuestro ángulo. Y de una vez ponemos nuestras unidades, que son libras por pulgadas. Entonces, bueno, este sería nuestro momento 2. Momento 2. Ya está. Lo ponemos como por aquí. Ahí está. Y pues podemos volver a hacer lo mismo con nuestro momento 1 que no lo hicimos anteriormente. Entonces le ponemos igual, menos 11 por 22 nos da un total de 242. Menos 242 por el coseno de nuestro ángulo. Entonces, pues este sería nuestro... Bueno, aquí pondríamos las unidades, pero ya no cabe. Entonces vamos a... Vamos a compartir. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro momento 1 y nuestro momento 2, podemos sacar el momento total, que es... Vamos a poner el texto. M es igual a... Nuestro momento es igual a M1 más M2, ¿no? Más todos los momentos que hemos calculado en X y en Y. Entonces, pues, nuestro momento es igual a... Colocamos nuestro menos 242 por el coseno de nuestro ángulo. Volvemos a seleccionar texto. Menos nuestros 88 por el seno de nuestro ángulo. Y pues ponemos nuestras unidades, ¿no? Libras por pulgadas, que afecta obviamente a las dos. Entonces, pues este sería nuestro momento total y pues nos faltaría calcular el ángulo, que como pueden ver acá, en un principio nos dijeron que en la magnitud es de 250 libras, entonces podemos hacer, que es esta de acá, entonces podemos hacer una igualación que nos quedaría como menos 250 es igual a menos 242 por el coseno, que ahorita voy a poner, dejamos un espacio aquí para nuestro coseno, menos, para nuestro ángulo, perdón, 88 por el seno de nuestro ángulo, que vamos a anotarlo. Aquí quedaría y aquí quedaría. Entonces, pues lo podemos obtener por un método de aproximación haciendo nuestra tablita, que ahorita mismo la hago. Entonces, bueno, mediante el método de aproximación podemos hacer una tablita que aquí ponemos nuestro ángulo y el resultado. Y cuando el ángulo vale 0, el resultado nos da 242, que todavía no es los 250 que queremos, porque, por ejemplo, aquí cuando el coseno de 0 es 1, entonces pues aquí se multiplican los 242 por 1, y el seno de 0 es 0, entonces pues 88 por 0 es 0. Entonces nos queda el 42 y así vamos sustituyendo nuestros ángulos hasta que nos dé los 250. Por ejemplo, acá tenemos el valor de 10, de 8 y el que más llegue a aproximarse es el de 6.2, que vale 250.08. Entonces podemos decir que nuestro ángulo, es aproximado a 6.2 grados, ¿no? Que es lo que aquí nos pedía, se determine el valor del ángulo. Entonces, pues bueno, esa sería la resolución. ¿Cómo se corta? Acá está. Buenas noches, días, tengan todos ustedes. Aquí estamos presentando un problema de teoría estructural. Nos tocó por los temas para exponer que nos correspondieron al equipo 1. Y bueno, escogí el 3.2, el ejercicio 3.2 de la 10ª edición de mecánica vectorial para ingenieros, el cual nos dice que se aplica una fuerza de 20 libras sobre la varilla AB, como se muestra
Conociendo la longitud de la varilla es de 9 pulgadas y que alfa es igual a 25 grados. Determinar el momento de la fuerza sobre el punto B, resolviendo la fuerza en componentes horizontales y verticales. Bueno, aquí está la imagen, el problema. Pasamos aquí a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí está la fuerza, que es de 20 libras. El ángulo que se forma con la componente en X. Y esta es la componente Y, nada más que no la indique. Esta es la longitud que se tiene de las 9 pulgadas. Y aquí se forma un ángulo de 65 grados. Aquí puse estas distancias de 1 y de 2, que son perpendiculares a la fuerza y a los componentes en Fx. Bueno, continuamos con lo que sería descomponer las fuerzas en sus componentes. En Fx sería igual a 20 por coseno de 25. Que sería 20 por coseno de 25. Y en Fy tenemos que 20 por el seno de 25. Lo cual nos da un resultado en Fx de 18.1316 newtons y en Fy respectivamente de 8.45 newtons. Hallamos las distancias con trigonometría y bueno, tenemos aquí el ángulo de 65 y usamos el seno, lo relacionamos con el cateto opuesto, que sería, en este caso sería de 2 sobre la hipotenusa y tenemos que nos da 9 por seno de 65 grados por, bueno, ya nos da el resultado de que es 8.16 newtons y aquí el coseno de 65 grados igual a de 1 sobre 9, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando de 1 nos da como nos da esta expresión y haciendo las operaciones nos da 3.8. Ya nos vamos a lo que sería la sumatoria de fuerzas, bueno, en este caso de momentos, y tenemos que es igual a de 2 por la fuerza en X más de 1 por la fuerza en Y. Además, aquí se me pasó poner el negativo, pero es negativo por el sentido que tiene en las manecillas del reloj o en el horario. Y pues ya nada más sustituimos valores, por lo cual nos da, tenemos el valor de D2, que es 8.16, por el valor de Fx, que es 18.1316 newtons, más 3.8 pulgadas de aquí, de 1, por 8.45 de la componente en Y o Fy. Haciendo operaciones nos da como resultado menos 115.83 libra pulgada. O también podemos expresarlo de esta forma, que sería 115.83 libra pulgada, pero ponemos esta flechita que nos indica el sentido horario, que bueno, pues aquí es igual a, aquí es negativo. Muchas gracias, eso fue todo por mi parte y hasta luego.